En su libro, Oti, La violencia privada en Colombia, usted deja claro que las élites colombianas se han valido del miedo, de, de la violencia también para atajar el triunfo de los movimientos sociales. Eh, Fue así, ¿no? En esos años. Una de las motivaciones de mi libro es explicar mis propios miedos. Yo en mi infancia, tuve dos miedos grandes, el miedo al infierno y el miedo a la policía. Es decir, el miedo a un castigo eterno, pero también el miedo a un castigo acá, concreto, inmediato en la tierra. La obediencia, la sumisión, las buenas maneras de acuerdo con el gobierno de turno, que era una dictadura. Cuando yo nací, en los tiempos en que yo nací, fracasó el proyecto liberal, subió Ospina y se generó una dictadura, fue el asesinato de Gaitán. Todo eso generó un clima de miedo que desde luego tenemos que evitar que se reproduzca, ¿no? La jerarquía católica, lo mismo que la fuerza pública, cumplió un papel muy importante para que continuaran en el poder las mismas élites en aquella época. Claro, la influencia de la Iglesia Católica fue fatal, porque era muy conservadora, era muy goda, incluso, digamos, años posteriores se quedó atrás del Concilio Vaticano II, hoy se está quedando atrás de los mensajes del Papa Francisco. Creo que es un tema muy complicado. Y la fuerza pública ha sido una fuerza fundamentalmente contrainsurgente, no de defensa de la soberanía nacional. Nos robaron el mar territorial y casi que no pudimos hacer nada. Bueno, tenemos una fuerza que está pensando en el enemigo interno y no en las posibilidades de tener unas fuerzas que defiendan a toda la nación. Cuénteme una cosa, Oti, confiéseme si este libro, la investigación que usted tuvo que hacer para escribir este libro, le aclaró algo sobre la muerte de Gaitán, de ese agujero negro que es la muerte de Gaitán. Pues yo me caso con una hipótesis, hay tantas hipótesis. Yo entrevisté pues a 29 descendientes de los protagonistas del poder de esa época, y yo me caso más con una hipótesis que obedeció a mandos medios y altos de lo que después fue el SIC y después el DAS, que era la Prefectura de Seguridad, una policía política de esa época que actuaba a veces por cuenta propia, por supuesto tratando de complacer al poder existente, la Popol. Eso yo creo que con esa hipótesis con la que yo me caso, pero esa hipótesis no fue suficientemente investigada. Pero en su libro el tema de Roa se crece, ¿no? Un poco, la historia de Roa. Pues evidentemente Roa fue el asesino material, pero el que hay detrás, hay la película de Roa, que alguien puso el arma, pero no alcanza, digamos, a mostrar quién o quiénes le pusieron el arma a ese personaje. Ahí Plinio Mendoza Neira, Plinio Puleyo Mendoza, alcanza a decir que allí detrás de Roa había un detective, es decir, que era esa fuerza de la policía política la que operó detrás. Javier Torres, el hijo de un general de la República, está seguro de que fue esa policía política. No creo ni en una conspiración internacional, ni tampoco en la tesis de López Michelsen de un asesino solitario. Ambas me parecen que no encajan dentro de la realidad de ese momento. Oti, usted narra en ese periodo de los 30, 40, 50, un clima político con mucha incertidumbre, con mucha violencia. Continuamos en lo mismo, de todas maneras, ¿no? Es distinto, este momento es distinto. Yo pienso que hoy hay una lucha muy complicada entre una vieja oligarquía y una nueva oligarquía emergente. Pues que uno puede personificar, y allí a veces ha habido pactos entre esas dos oligarquías, la oligarquía emergente producto de los capitales mafiosos y la vieja oligarquía señorial. Ahí nos estamos debatiendo
pero desde luego ambas a veces desconocen las aspiraciones populares, desconocen los movimientos sociales, le tienen un inmenso temor al pueblo. Incluso las consultas que se hacen, digamos, dificultan la participación real de la ciudadanía, la manipulación es enorme, bueno, todo lo que ya conocemos. Entonces, se necesita una gran inyección de cultura política para que las fuerzas independientes, empezando incluso por los sectores liberales de verdad, puedan empezar a pensar por cuenta propia.